Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Mon, yo soy cirujano general y voy a hablarles brevemente de lo que se considera el manejo actual de las hernias inguinales en los hombres y mujeres adultos. Esta conversación breve está basada en una conferencia que yo dicté en el marco del programa de educación continua que la Clínica San Fernando mantiene para todo su cuerpo médico periódicamente. La idea y lo que me hizo a mí interesarme en hablar sobre el tema es que, aunque parezca algo bastante conocido y es muy común, han ocurrido cosas recientemente que hacen importante que tanto los médicos como los pacientes conozcan un poco más con respecto al tratamiento de las hernias inguinales. Lo primero que hay que decir es que hay varios tipos de hernias inguinales y varias maneras de que se presente una hernia inguinal. En algunos casos se presenta como una hernia grande en la región inguinal, que puede llegar inclusive hasta el escroto en el hombre, y en esos términos no hay realmente una controversia en qué hay que hacer. Todo el mundo acepta que este tipo de hernias deben ser operadas lo más pronto posible. También hay hernias que no son tan grandes, pero que le están dando al paciente muchas molestias. Usualmente es dolor. Y también está supremamente bien aceptado que todas estas hernias deben ser operadas lo más prontamente posible. La controversia fundamentalmente ocurre cuando la hernia es una hernia que no le está dando a la persona grandes molestias. Antiguamente, cuando se presentaba uno de estos casos, la recomendación era operarla, porque se consideraba que había un riesgo muy grande de que existiesen o se diesen complicaciones de la hernia que llevarían al paciente a una cirugía de urgencia, con inclusive posibilidades grandes de tener complicaciones graves. Lo que se ha visto desde hace unos 10 años hacia acá es que realmente para personas que tienen hernias pequeñas y que no les están dando grandes síntomas, las probabilidades de que ocurra una emergencia son supremamente bajas. Cuando hablamos de supremamente bajas, estamos hablando de probabilidades menos del 1%. Por lo que el enfoque del tratamiento de estas hernias que no están dando grandes molestias ha cambiado. Y actualmente lo que se recomienda es tener una discusión y una conversación entre el médico y el paciente y llegar a una decisión basado en si la operación de la hernia va a mejorar la calidad de vida del paciente. Este es un término muy relativo. Calidad de vida representa algo probablemente distinto para cada persona. No todas las personas evalúan lo que una hernia afecte su calidad de vida de la misma manera. Pero en términos generales, lo importante es recordar que en este momento, cuando una persona, hombre o mujer adulto, se presenta con una hernia inguinal que no le está dando grandes molestias, pues entonces lo importante es discutir cuáles son los pros y contras de realizar una operación. Porque hay complicaciones relacionadas con la cirugía de hernia y no hay nada para un cirujano más triste y molestoso que un paciente que regrese después de una operación en la cual uno pensó que estaba haciendo algo para mejorar la calidad de vida del paciente y que resulte que el paciente se siente peor después de la operación que antes de la misma, cuando uno sabe que probablemente el riesgo de no haberse operado era mínimo. Tomando en consideración eso, es importante que la persona tenga una discusión, ya sea con su médico de atención primaria, su médico de cabecera, su médico amigo o con un cirujano, en que conversen cuáles son los beneficios y los perjuicios que puede traer para una persona operarse una hernia inguinal, y vuelvo a enfatizar en aquellos casos en que la hernia es
pequeña y no está dando muchos síntomas. Porque si la hernia está molestando al paciente o es una hernia grande, se debe operar. Entonces, habiendo dicho eso, tiene que haber una discusión y tiene que ser una discusión abierta, porque al final de cuentas aquí lo que va a privar es la preferencia del paciente, y es el paciente el que va a decidir en estas circunstancias si se somete a una intervención quirúrgica o no. Hay algunas cosas que uno puede conversar con la persona y que puede sugerirle con respecto a qué debe hacer. Básicamente sabemos que en términos generales probablemente alrededor del 70% de todas las personas que tienen una de estas hernias, eventualmente a lo largo de su vida van a terminar operados. De manera que esto es algo que la persona tiene que saber. Las probabilidades de que sobre la marcha empiece a tener problemas y que le produzcan síntomas son de alrededor de un 70%. Y puede ser que para una persona realmente considerar que no operarse no tiene mucho sentido, cuando más allá adelante en el camino las probabilidades es que de todos modos me voy a tener que operar y ya voy a estar más viejo y las condiciones no van a ser iguales. Así que esto el paciente lo tiene que saber, y esto es lo que el médico le debe comentar. Otras cosas que el paciente tiene que saber es que usualmente pacientes hombres, que son los que más sufren de esta enfermedad, que tienen problemas de estitiquez o que tienen problemas de la próstata, usualmente van a requerir una cirugía, fundamentalmente porque van a empezar a tener dolor, si no lo tienen al momento en que se les diagnostica la hernia. De manera que esos son elementos que uno puede introducir en la conversación para poder asesorar adecuadamente al paciente. Así que, en resumen, para una persona que tiene una hernia pequeña que no le está dando mucha molestia, el tratamiento en este momento es realmente tener una discusión franca, abierta con su médico, y entre ambos tomar una decisión de si se necesita o no se necesita una cirugía ahora o en el futuro, que son cosas que hasta cierto punto se pueden predecir. Pero lo que sí es claro es que una persona en estas circunstancias no se le debe tratar de alarmar o inducir a una cirugía de urgencia o en una corredera bajo el argumento de que tiene que operarse ya, porque esta misma noche puede pasarle algo y usted puede terminar con una emergencia que necesita una cirugía de urgencia. Una vez que se ha tomado la decisión y asumiendo que la decisión es hay que operar o vamos a operar, entonces viene una segunda parte de la discusión, y esta parte sí es imprescindible que sea con un cirujano, porque lo que viene en la discusión es, bueno, ¿y cómo me voy a operar? Hay varias maneras de operar hernias inguinales. Hay algunas que son muy sencillas, otras son un poco más complicadas. Hay algunas que son costosas, otras son supremamente baratas. Y en términos generales, a largo plazo, lo que se ha visto es que no hay ninguna diferencia. Las distintas maneras que hay de operar la hernia producen resultados en términos generales buenos, fundamentalmente en cuanto a si la hernia va a volver a salir o no va a volver a salir. De manera que estamos hablando básicamente de dos maneras actualmente aceptadas para obtener los mejores resultados. Una es hacer una cirugía como se ha hecho hasta por ahora, como se ha hecho una cirugía abierta, una cirugía ambulatoria, una cirugía muy probablemente con anestesia local, que no requiere anestesia general para el paciente, y esta es una cirugía que probablemente es el estándar actual. El estándar actual incluye colocar una malla, un material sintético que actualmente hay muchísimos tipos y que son extremadamente buenos y que han demostrado que disminuyen las probabilidades de que la hernia vuelva a salir enormemente. Prácticamente hay una disminución de un 90% en las probabilidades de que la persona vuelva a aparecerle la hernia si se utiliza una malla. Para colocar la malla se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer, como ya mencioné, de la manera tradicional, que es hacer una cirugía abierta, cortar en la región inguinal y colocar la malla en el sitio que repara la hernia.
La otra forma de hacerlo es una manera más reciente, es la manera laparoscópica. No existe ninguna diferencia en cuanto a los resultados. Ambas dan buenos resultados, siempre y cuando el cirujano que la va a hacer por vía laparoscópica tenga suficiente experiencia en el procedimiento que está haciendo, porque claramente es una operación más difícil, es una operación más larga y es una operación más costosa. La única ventaja que en este momento se ha podido demostrar que tiene la hernia laparoscópica es que pareciera ser que las personas requieren un poco menos de analgesia en los primeros días después de la operación, y parece ser que las personas se pueden reincorporar a su trabajo unos cuantos días antes que las personas que se hacen la operación de la manera tradicional. Fuera de eso, no existe realmente ninguna ventaja. Los parámetros importantes en cuanto a cirugía de hernias, de recidiva, infecciones, todos son similares en ambas operaciones, tomando en consideración nuevamente que la cirugía laparoscópica es una cirugía bastante más compleja, y si usted está considerando hacerse una cirugía laparoscópica, es importante que hable con su cirujano y discuta con él la experiencia que el cirujano tiene en hacer este procedimiento, porque ciertamente es una operación más difícil que se debe hacer solamente por personas expertas en el tema. Yo creo que con esto he tocado lo que en el momento de la charla que se dio eran los temas más controversiales: quién se debe operar, quién no se debe operar y cuál debe ser, una vez más adelante, la técnica que debe ser utilizada para operarse. En resumen y concluyendo, si la hernia no le está dando muchos problemas, usted puede tranquilamente esperar y discutir con su médico cuál es el mejor momento para operarse. Si toma una decisión de operarse, usted puede discutir con su cirujano cuál es la mejor técnica para hacer la operación. Si es una técnica abierta, que es como se hace el 80% de todas las operaciones, o si es una técnica laparoscópica, con la que se hacen alrededor del 20% de las operaciones. Y en términos generales, debe tener un buen resultado en cualquiera de las dos situaciones. Muchas gracias.